El silencio cubrió el salón como un manto pesado cuando Lucía se detuvo en la entrada. Todos los ojos se posaron en ella, pero no de la manera que había soñado desde niña. No había miradas de admiración, sino de lástima. El vestido blanco que había elegido con tanto cuidado ahora se sentía como una armadura que intentaba protegerla de lo que estaba por venir. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de flores, y podía sentir cómo las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje que había tardado horas en aplicar. Realmente pensó que vendría. La voz burlona de Verónica, la prima del novio, cortó el silencio como un cuchillo. No intentó siquiera disimular, su comentario fue lo suficientemente alto para que todos los invitados lo escucharan. Lucía podía sentir cómo su corazón se hacía pedazos. El altar estaba vacío. No había rastro de Carlos, el hombre que le había prometido amor eterno, el hombre que ahora la dejaba plantada frente a 200 invitados. Dicen que el día de tu boda debería ser el más feliz de tu vida. Para Lucía, se había convertido en una pesadilla. Las risitas disimuladas, los murmullos compasivos, y sobre todo, la mirada triunfante de Verónica, quien siempre había mostrado un desprecio apenas disimulado hacia ella. Siempre supe que no era suficiente para él, continuó Verónica, ahora dirigiéndose directamente a un pequeño grupo que la rodeaba. Carlos merece a alguien de su nivel, no una simple maestra de primaria. Mientras las palabras crueles de Verónica se esparcían por el salón, la madre de Lucía se acercó a ella, intentando protegerla, sacarla de aquel lugar que se había convertido en escenario de su humillación. Pero Lucía, paralizada por el shock, no podía moverse. Fue entonces cuando Roberto, el mejor amigo de Carlos, se acercó a ella. Con una expresión que mezclaba vergüenza y compasión, le entregó un sobre. Lo siento mucho, Lucía. Me pidió que te diera esto. Su voz sonaba sinceramente arrepentida, como si él mismo se sintiera responsable de la traición de su amigo. Con dedos temblorosos, Lucía abrió el sobre. La carta era breve, apenas unas líneas que destrozaban 5 años de relación. No puedo hacerlo. No eres tú, soy yo. Las excusas más trilladas del mundo ahora estaban dirigidas a ella, como si eso pudiera mitigar el dolor y la humillación. Una risa estridente volvió a romper el ambiente tenso. Verónica, con una copa de champán en la mano, parecía estar disfrutando del espectáculo. ¡Qué desperdicio de boda! Aunque bueno, al menos podemos disfrutar de la comida y la bebida, ¿no? Su comentario fue seguido por algunas risas incómodas, pero la mayoría de los invitados mostraron desaprobación. Fue en ese momento cuando algo cambió en Lucía. El dolor dio paso a una calma extraña. Levantó la mirada del papel, secó una lágrima rebelde que había logrado escapar, y miró directamente a Verónica. Disfruta la fiesta, Verónica. Te aseguro que yo lo haré. La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Lo que nadie sabía, ni siquiera Verónica con su aparente satisfacción, es que el destino ya había comenzado a tejer sus hilos. El karma, esa fuerza misteriosa que muchos aseguran mantiene el equilibrio en el universo, ya estaba en movimiento. 3 meses después, la vida de todos los involucrados en aquel día fatídico había dado un giro inesperado. Lucía había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía, y su camino había tomado una dirección completamente diferente a la que había planeado junto a Carlos. En cuanto a Verónica, la mujer que se había burlado tan cruelmente de la novia abandonada, estaba a punto de descubrir que el universo tiene una manera muy particular de equilibrar las cosas. Su risa burlona de aquel día pronto se convertiría en lágrimas, y la humillación que había disfrutado infligir sería devuelta con creces, porque lo que sucedió después de aquella boda fallida demostraría que, a veces, el karma no solo existe, sino que actúa más rápido de lo que podríamos imaginar. Y cuando lo hace, no distingue entre culpables e inocentes, solo asegura que cada quien reciba exactamente lo que merece. Esta es la historia de cómo una boda que nunca sucedió desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de aquella que decidió burlarse del dolor ajeno sin imaginar que pronto sería ella quien se encontraría de rodillas, suplicando por una compasión que no había sido capaz de mostrar. La vida de Lucía había sido un constante esfuerzo por encajar en el mundo de Carlos. 5 años atrás, cuando se conocieron en aquella fiesta benéfica donde ella trabajaba como voluntaria, jamás imaginó que el apuesto empresario se fijaría en una simple maestra de primaria. Su relación había sido como un cuento de hadas para ella, aunque siempre con la sombra de no sentirse completamente aceptada por el círculo social de Verónica. Con su pelo perfectamente teñido y sus joyas ostentosas, era la personificación de ese rechazo. Prima segunda de Carlos y heredera de una fortuna familiar, siempre había mirado a Lucía como quien observa una mancha en un vestido caro. Durante los 5 años de relación, no había desaprovechado oportunidad para hacer comentarios sobre cómo Lucía no encajaba en su mundo, como su ropa era adorablemente sencilla o como sus modales eran refrescantemente comunes. Ahora, mientras Lucía recogía las piezas de su dignidad en aquel salón de bodas que nunca llegó a usar,
Recordaba todas esas pequeñas humillaciones. Había soportado cada una por amor a Carlos, convencida de que su relación estaba por encima de las mezquindades sociales. ¡Qué equivocada había estado! Vamos, cariño, no vale la pena quedarse aquí, insistió su madre, tomándola suavemente del brazo. A su alrededor, los invitados comenzaban a dispersarse, algunos acercándose tímidamente para ofrecer palabras de consuelo, otros escabulléndose avergonzados hacia la salida. Un momento, mamá, respondió Lucía con una serenidad que sorprendió a todos. Se acercó al micrófono que estaba preparado para los discursos de la boda y lo tomó con firmeza. El murmullo de voces se apagó gradualmente. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó, su voz apenas temblorosa. Obviamente, no habrá boda. Pero hay comida, bebida y música que ya están pagadas. Así que, por favor, quédense y disfruten. Sería una pena desperdiciar todo esto. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Nadie esperaba esta reacción. Verónica, que había estado disfrutando del espectáculo desde su mesa privilegiada, casi se atragantó con su champán. ¿Está loca?, susurró a su acompañante lo suficientemente alto para que los de alrededor la escucharan. Realmente espera que nos quedemos a celebrar su fracaso. Pero para sorpresa de todos, incluida Verónica, muchos invitados se quedaron. La familia de Lucía, sus amigos, incluso algunos amigos mutuos de la pareja que sentían que Carlos había actuado de manera cobarde. Y mientras la noche avanzaba, algo extraordinario sucedió. Lucía comenzó a sonreír, primero tímidamente, luego con más confianza. Lo que nadie sabía era que esa misma mañana, antes de dirigirse a la iglesia, Lucía había recibido una llamada. Un prestigioso colegio internacional en Madrid le ofrecía un puesto como directora del Departamento de Educación Primaria. Una oportunidad que había solicitado meses atrás, casi en secreto, temiendo la reacción de Carlos, quien siempre había menospreciado sutilmente su profesión. Puedes tomarte tu tiempo para decidir, le había dicho la voz al otro lado del teléfono. Pero ahora, mientras veía a Verónica lanzándole miradas de desprecio desde el otro lado del salón, Lucía sabía exactamente cuál sería su respuesta. 3 días después de la boda que nunca fue, Carlos apareció en el pequeño apartamento de Lucía. Tenía aspecto desaliñado, ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba arrepentimiento y confusión. Lo siento, murmuró cuando ella abrió la puerta. Cometí el peor error de mi vida. No sé qué me pasó, entré en pánico, pensé que tal vez no estábamos destinados, pero me equivoqué. Te amo, Lucía, siempre te he amado. Lucía lo observó en silencio. Este hombre que había sido su mundo durante 5 años ahora le parecía un extraño. Y lo más sorprendente era que no sentía nada, ni ira, ni dolor, solo una especie de compasión distante. ¿Dónde estabas?, preguntó finalmente. El día de la boda, ¿dónde fuiste? Carlos bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Estaba con Verónica, confesó en un susurro. No de la forma que piensas, añadió rápidamente al ver la expresión de Lucía. Ella me convenció de que nos reuniéramos para hablar. Dijo que tenía algo importante que contarme sobre ti, algo que debía saber antes de cometer el error más grande de mi vida. Y yo la escuché. En ese momento, como si un velo se levantara, Lucía comprendió todo. Verónica no solo había disfrutado con su humillación, había sido la arquitecta de esta. Y por la forma en que Carlos evitaba su mirada, sospechaba que había mucho más en esa historia. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que esa misma noche, a kilómetros de distancia, un evento inesperado estaba a punto de poner en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre el destino de Verónica. El universo ya había comenzado a cobrar su deuda, y la moneda con la que pagaría sería tan inesperada como dolorosa. 2 semanas después de la fallida boda, la vida de Lucía había dado un giro inesperado. Con las maletas ya preparadas para Madrid y el contrato firmado con el Colegio Internacional, sentía una mezcla de miedo y libertad que nunca antes había experimentado. Su pequeño apartamento, antes lleno de recuerdos compartidos con Carlos, ahora parecía un capullo a punto de romperse para dejarla volar. ¿Estás segura de esto?, preguntó su hermana Isabel mientras la ayudaba a empacar los últimos objetos personales. Es un gran cambio, Lucía. Y tan repentino. Lucía dobló cuidadosamente una fotografía de su familia y la guardó entre sus ropas. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Necesito alejarme de todo esto, de las miradas de lástima, de los rumores, de... Se detuvo, incapaz de pronunciar el nombre de Verónica. Lo que Lucía no sabía era que, precisamente en ese momento, Verónica estaba enfrentando su propia crisis. 2 días atrás, la empresa familiar de la que tanto presumía había sido objeto de una investigación por fraude fiscal. Las acciones se desplomaron en cuestión de horas, y con ellas,
gran parte de la fortuna que sustentaba su lujoso estilo de vida. «Es ridículo», gritaba por teléfono a su abogado, mientras se paseaba nerviosa por su penthouse. «Mi familia ha construido este imperio durante generaciones. ¿Cómo pueden acusarnos ahora? Encuentre una solución, para eso le pago». Pero la verdadera bomba estalló esa misma tarde, cuando recibió la visita inesperada de Carlos. Su expresión era una mezcla de furia y decepción que Verónica nunca había visto en él. «¿Es cierto?», preguntó sin siquiera saludar, arrojando sobre la mesa de cristal un sobremanila. «Todo lo que me dijiste sobre Lucía era mentira». Verónica palideció. Dentro del sobre estaban las supuestas pruebas que había mostrado a Carlos días antes de la boda, conversaciones manipuladas, fotografías sacadas de contexto, incluso un falso informe de un detective privado que sugería que Lucía mantenía una relación paralela con un compañero de trabajo. «Carlos, puedo explicarlo», comenzó, acercándose a él con esa sonrisa calculadora que tantas veces había utilizado para salirse con la suya. «Solo quería protegerte. Esa mujer no era para ti, lo sabes bien. Somos del mismo mundo, tú y yo, siempre lo hemos sido». Pero Carlos ya no la escuchaba. En sus ojos, Verónica pudo ver que algo fundamental se había roto, algo que ni siquiera ella, con toda su astucia, podría reparar. «Destruiste mi vida», murmuró él antes de darse la vuelta y salir del apartamento, dejándola sola con el eco de la puerta cerrándose. Lo que Carlos no mencionó fue que ya había intentado contactar con Lucía para confesarle toda la verdad, solo para descubrir que ella ya no quería saber nada de él. Y lo peor, que estaba a punto de emprender una nueva vida lejos de allí, una vida donde él no tenía cabida. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Roberto, el mejor amigo de Carlos, tomaba una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Durante años había sido testigo silencioso de las manipulaciones de Verónica, no solo con Lucía, sino con todos aquellos que consideraba inferiores a su estatus. La manera en que había orquestado la humillación de Lucía fue la gota que colmó el vaso. «¿Estás completamente seguro de esto?», preguntó Ana, su esposa, mientras él preparaba un pendrive con documentos. «Si Verónica descubre que fuiste tú quien filtró la información sobre las irregularidades de su empresa, no se detendrá hasta destruirte». Roberto asintió gravemente. «Lo sé. Pero no puedo seguir guardando silencio. He visto demasiadas injusticias, demasiado dolor causado por su familia». Hizo una pausa, recordando la expresión devastada de Lucía en el altar. «Además, tengo suficientes pruebas de que no solo evadieron impuestos. Hay contratos fantasma, propiedades no declaradas, incluso sospechas de lavado de dinero». Lo que Roberto y Ana ignoraban era que alguien más estaba interesado en esos documentos, alguien cuya conexión con el caso pronto saldría a la luz. 3 días después, Lucía estaba terminando sus últimos preparativos para el viaje cuando recibió una llamada que la dejó sin aliento. «Señorita Lucía Mendoza». La voz al otro lado del teléfono era formal, casi severa. «Soy el inspector Alejandro Vega, de la Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre Verónica Torres y algunas operaciones financieras vinculadas a su exprometido, Carlos Ruiz». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Debe haber un error. Yo no sé nada sobre los negocios de Carlos o de Verónica». «Sin embargo», continuó el inspector, «su nombre aparece como firmante en varios documentos que podrían implicarla directamente en un caso de fraude millonario». El pánico se apoderó de Lucía. ¿Documentos? ¿Su firma? Ella jamás había participado en los negocios de Carlos, mucho menos firmado algo relacionado con la empresa de Verónica, y entonces, como un relámpago, recordó aquellas carpetas que Carlos le había pedido que firmara hace meses, asegurándole que eran simples formalidades para incluirla en su seguro médico. «Solo firma aquí y aquí, cariño. No te preocupes por los detalles legales, confía en mí». Mientras el inspector seguía hablando, explicando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de que se presentara para declarar antes de salir del país, Lucía comprendió con horror que había sido utilizada. No solo la habían humillado públicamente, sino que ahora podrían convertirla en el chivo expiatorio perfecto para los delitos de otros. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Verónica recibía una notificación en su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido, con un video adjunto que hizo que su sangre se helara. En las imágenes, ella misma aparecía confesando a Carlos cómo había manipulado las pruebas contra Lucía, junto con detalles comprometedores sobre las operaciones ilegales de su familia. «¿Quién te ha enviado esto?», preguntó desesperada a Carlos por teléfono, sin obtener respuesta. El karma, esa fuerza invisible en la que nunca había creído,
ahora parecía manifestarse en forma de un video que podría destruir lo poco que quedaba de su reputación y, posiblemente, enviarla directamente a prisión. Lo que ninguno sabía era que todos los hilos de esta compleja trama estaban a punto de converger en un solo lugar, y que el destino tenía preparada una confrontación que ninguno de ellos olvidaría jamás. La noche antes de su vuelo a Madrid, Lucía no podía dormir. Las palabras del inspector Vega resonaban en su cabeza como un eco interminable. Necesitamos que se presente mañana a primera hora. No salga del país, señorita Mendoza. Podría interpretarse como obstrucción a la justicia. Con manos temblorosas, revisó nuevamente los documentos que había logrado recuperar de entre sus archivos. Efectivamente, su firma aparecía en lugares donde no recordaba haber firmado, en cláusulas que nunca había leído. Una sensación de náusea la invadió al comprender la magnitud de la trampa en la que había caído. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabel. ¿Has visto las noticias? Enciende la televisión, ahora mismo. En todos los canales aparecía la misma noticia. Escándalo financiero sacude a la familia Torres. Verónica Torres, heredera del imperio familiar, señalada como principal responsable de una red de fraude fiscal que podría alcanzar los 50 millones de euros. Lucía observaba las imágenes con una mezcla de asombro y temor. La arrogante Verónica, ahora con el rostro desencajado, entraba a los juzgados escoltada por la policía, mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro antes impecable, ahora marcado por el pánico. El timbre de su apartamento sonó, sobresaltándola. A través de la mirilla, vio a Roberto. Nunca habían sido cercanos, siempre había sido el amigo de Carlos, pero algo en su expresión la convenció de abrir la puerta. Perdóname por venir tan tarde, comenzó él, visiblemente nervioso. Pero tienes que saber algo antes de que sea demasiado tarde. En el otro extremo de la ciudad, Verónica había conseguido salir bajo fianza. Su lujoso apartamento, antes símbolo de su éxito, ahora parecía una jaula dorada. Las persianas bajadas, el teléfono sonando sin cesar con llamadas que no se atrevía a contestar, las redes sociales ardiendo con memes y comentarios sobre su caída. Necesito hablar con Carlos, insistía a su abogado, quien intentaba calmarla. Él tiene que ayudarme. Debe hacerlo, después de todo lo que mi familia ha hecho por su empresa. Carlos está cooperando con la fiscalía, respondió el abogado con tono grave. Ha entregado correos, conversaciones, al parecer, alguien grabó tu confesión sobre cómo manipulaste las pruebas contra Lucía. El color abandonó por completo el rostro de Verónica. Eso es imposible. Estábamos solos cuando hablamos. No según la grabación que están revisando los investigadores. Un recuerdo fugaz cruzó la mente de Verónica, el reloj de Carlos, ese reloj inteligente que siempre llevaba. ¿Podría haberla grabado? La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Si esto era cierto, no solo enfrentaba cargos por fraude fiscal, sino también por difamación, falsificación de pruebas. Mientras tanto, en casa de Lucía, Roberto revelaba la verdad que había venido a confesar. Fui yo quien filtró la información sobre la empresa de Verónica, admitió con la voz quebrada. Llevo años trabajando con ellos como consultor externo. He visto cómo operan, cómo manipulan, cómo destruyen vidas sin el menor remordimiento. Lucía lo escuchaba atónita, incapaz de procesar tanta información. Pero hay algo más, continuó Roberto, sacando una carpeta de su maletín. Encontré esto entre los archivos de Carlos. Son documentos donde Verónica falsificó tu firma para implicarte en transferencias que nunca autorizaste. Las manos de Lucía temblaron al tomar los papeles. Allí estaba la prueba de su inocencia, pero también la confirmación de hasta qué punto había sido traicionada. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó, la voz apenas audible. Porque mañana se presentará una denuncia formal contra ti. Verónica y su familia te han elegido como chivo expiatorio. Necesitaban a alguien sin conexiones, alguien vulnerable, y tú eras perfecta. Mientras Roberto explicaba los detalles del plan, el teléfono de Lucía sonó. Era un número desconocido. Señorita Mendoza, soy la secretaria de él. El viaje cuando recibió una llamada que la dejó sin aliento. Señorita Lucía Mendoza. La voz al otro lado del teléfono era formal, casi severa. Soy el inspector Alejandro Vega, de la Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre Verónica Torres y algunas operaciones financieras vinculadas a su exprometido, Carlos Ruiz. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Debe haber un error. Yo no sé nada sobre los negocios de Carlos o de Verónica. Sin embargo, continuó el inspector, su nombre aparece como firmante en varios documentos que podrían implicarla directamente en un caso de fraude millonario. El pánico se apoderó de Lucía. ¿Documentos? ¿Su firma?
Ella jamás había participado en los negocios de Carlos, mucho menos firmado algo relacionado con la empresa de Verónica y entonces, como un relámpago, recordó aquellas carpetas que Carlos le había pedido que firmara hace meses, asegurándole que eran simples formalidades para incluirla en su seguro médico. Solo firma aquí y aquí, cariño. No te preocupes por los detalles legales, confía en mí. Mientras el inspector seguía hablando, explicando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de que se presentara para declarar antes de salir del país, Lucía comprendió con horror que había sido utilizada. No solo la habían humillado públicamente, sino que ahora podrían convertirla en el chivo expiatorio perfecto para los delitos de otros. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Verónica recibía una notificación en su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido, con un video adjunto que hizo que su sangre se helara. En las imágenes, ella misma aparecía confesando a Carlos cómo había manipulado las pruebas contra Lucía, junto con detalles comprometedores sobre las operaciones ilegales de su familia. ¿Quién te ha enviado esto?, preguntó desesperada a Carlos por teléfono, sin obtener respuesta. El karma, esa fuerza invisible en la que nunca había creído, ahora parecía manifestarse en forma de un video que podría destruir lo poco que quedaba de su reputación y, posiblemente, enviarla directamente a prisión. Lo que ninguno sabía era que todos los hilos de esta compleja trama estaban a punto de converger en un solo lugar, y que el destino tenía preparada una confrontación que ninguno de ellos olvidaría jamás. La noche antes de su vuelo a Madrid, Lucía no podía dormir. Las palabras del inspector Vega resonaban en su cabeza como un eco interminable. Necesitamos que se presente mañana a primera hora. No salga del país, señorita Mendoza. Podría interpretarse como obstrucción a la justicia. Con manos temblorosas, revisó nuevamente los documentos que había logrado recuperar de entre sus archivos. Efectivamente, su firma aparecía en lugares donde no recordaba haber firmado, en cláusulas que nunca había leído. Una sensación de náusea la invadió al comprender la magnitud de la trampa en la que había caído. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabel. ¿Has visto las noticias? Enciende la televisión, ahora mismo. En todos los canales aparecía la misma noticia. Escándalo financiero sacude a la familia Torres. Verónica Torres, heredera del imperio familiar, señalada como principal responsable de una red de fraude fiscal que podría alcanzar los 50 millones de euros. Lucía observaba las imágenes con una mezcla de asombro y temor. La arrogante Verónica, ahora con el rostro desencajado, entraba a los juzgados escoltada por la policía, mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro antes impecable, ahora marcado por el pánico. El timbre de su apartamento sonó, sobresaltándola. A través de la mirilla, vio a Roberto. Nunca habían sido cercanos, siempre había sido el amigo de Carlos, pero algo en su expresión la convenció de abrir la puerta. Perdóname por venir tan tarde, comenzó él, visiblemente nervioso. Pero tienes que saber algo antes de que sea demasiado tarde. En el otro extremo de la ciudad, Verónica había conseguido salir bajo fianza. Su lujoso apartamento, antes símbolo de su éxito, ahora parecía una jaula dorada. Las persianas bajadas, el teléfono sonando sin cesar con llamadas que no se atrevía a contestar, las redes sociales ardiendo con memes y comentarios sobre su caída. Necesito hablar con Carlos, insistía a su abogado, quien intentaba calmarla. Él tiene que ayudarme. Debe hacerlo, después de todo lo que mi familia ha hecho por su empresa. Carlos está cooperando con la fiscalía, respondió el abogado con tono grave. Ha entregado correos, conversaciones, al parecer, alguien grabó tu confesión sobre cómo manipulaste las pruebas contra Lucía. El color abandonó por completo el rostro de Verónica. Eso es imposible. Estábamos solos cuando hablamos. No según la grabación que están revisando los investigadores. Un recuerdo fugaz cruzó la mente de Verónica, el reloj de Carlos, ese reloj inteligente que siempre llevaba. ¿Podría haberla grabado? La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Si esto era cierto, no solo enfrentaba cargos por fraude fiscal, sino también por difamación, falsificación de pruebas. Mientras tanto, en casa de Lucía, Roberto revelaba la verdad que había venido a confesar. Fui yo quien filtró la información sobre la empresa de Verónica, admitió con la voz quebrada. Llevo años trabajando con ellos como consultor externo. He visto cómo operan, cómo manipulan, cómo destruyen vidas sin el menor remordimiento. Lucía lo escuchaba atónita, incapaz de procesar tanta información. Pero hay algo más, continuó Roberto, sacando una carpeta de su maletín. Encontré esto entre los archivos de Carlos. Son documentos donde Verónica falsificó tu firma para implicarte en transferencias que nunca autorizaste. Las manos de Lucía temblaron al tomar los papeles. Allí estaba la prueba de su inocencia, pero también la confirmación de hasta qué punto había sido traicionada. ¿Por qué me muestras esto ahora?
preguntó, la voz apenas audible. Porque mañana se presentará una denuncia formal contra ti. Verónica y su familia te han elegido como chivo expiatorio. Necesitaban a alguien sin conexiones, alguien vulnerable, y tú eras perfecta. Mientras Roberto explicaba los detalles del plan, el teléfono de Lucía sonó. Era un número desconocido. Señorita Mendoza, soy la secretaria de él. C. Cometiendo el peor error posible al huir, pero el pánico había nublado su juicio. Todo su mundo se había derrumbado en cuestión de días, y lo único que le quedaba era una cuenta secreta en Suiza con suficiente dinero para empezar de nuevo. Lo que Verónica ignoraba es que su escape ya había sido detectado. El inspector Vega había recibido el aviso justo cuando comenzaba el interrogatorio con Lucía. Necesitamos su colaboración urgente, explicó a Lucía. Torres ha vaciado sus cuentas bancarias y ha intentado eliminar evidencia crucial. Pero cometió un error. El inspector colocó sobre la mesa un teléfono móvil. Este teléfono contiene mensajes que prueban cómo Verónica falsificó su firma y la implicó en operaciones que usted desconocía por completo. También demuestra su participación en la manipulación que llevó a Carlos a abandonarla en el altar. Lucía observó el dispositivo con una mezcla de fascinación y horror, reconociéndolo como el teléfono secundario de Carlos, ese que siempre llevaba para asuntos de trabajo. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Porque hay algo que no encaja, respondió Vega, inclinándose hacia ella. Estos mensajes sugieren que Verónica contaba con un cómplice, alguien cercano a usted, alguien que le proporcionaba información sobre sus movimientos, sus planes, incluso sobre el colegio internacional que le ofreció el puesto en Madrid. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía. Solo había compartido esa información con Carlos, sus padres, su hermana Isabel, y sus ojos buscaron instintivamente a Roberto, quien se había mantenido en silencio junto a la puerta durante todo el interrogatorio. La expresión en su rostro bastó para confirmar la terrible sospecha que acababa de formarse en su mente. Creo que ya sabe quién es, dijo suavemente el inspector, siguiendo su mirada. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Roberto dio un paso atrás, su mano moviéndose rápidamente hacia el interior de su chaqueta. Lo siento, Lucía, murmuró, sus ojos llenos de un remordimiento que llegaba demasiado tarde. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. En ese preciso instante, la puerta de la sala se abrió de golpe. Carlos apareció, flanqueado por 2 agentes de policía. Sus ojos se clavaron en Roberto, comprendiendo en un instante lo que estaba sucediendo. ¡Cuidado!, gritó, lanzándose hacia adelante. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Roberto sacando algo de su chaqueta, los agentes desenfundando sus armas, Patricia Montes arrastrando a Lucía bajo la mesa, el inspector Vega ordenando a todos que se detuvieran. El estruendo que siguió pareció congelar el tiempo, dejando a todos los presentes suspendidos en un instante que definiría el resto de sus vidas. Y mientras este caos se desarrollaba en la comisaría, el jet privado de Verónica finalmente despegaba bajo la tormenta, ignorante de que su destino ya había sido sellado por fuerzas más allá de su control. El karma, paciente y preciso, estaba a punto de completar su ciclo. El estruendo no fue un disparo, sino el sonido de Roberto chocando contra la pared cuando uno de los agentes lo inmovilizó. Lo que había sacado de su chaqueta no era un arma, sino una memoria USB que contenía la prueba final de su complicidad con Verónica. Nunca quise hacerte daño, balbuceó mientras lo esposaban. Solo necesitaba el dinero. Mi empresa estaba al borde de la quiebra y Verónica me ofreció una salida. Lucía observaba la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. La traición de Roberto, quien se había presentado como su salvador, era quizás más dolorosa que la de Carlos o Verónica. Él había estado en su casa apenas unas horas antes, fingiendo ayudarla cuando en realidad la estaba entregando. Roberto nos ha proporcionado la ubicación exacta del aeropuerto privado donde Verónica intenta escapar, informó el inspector Vega. Ya hemos enviado unidades para interceptarla antes de que el avión despegue. No irá a ninguna parte. Pero el destino, o quizás ese karma del que tanto se hablaba, tenía otros planes. Minutos después, el teléfono del inspector sonó. Su expresión se transformó mientras escuchaba a su interlocutor. Entiendo. Manténganme informado, fue todo lo que dijo antes de colgar. Se volvió hacia los presentes con expresión grave. El avión de Verónica Torres acaba de declarar emergencia. Al parecer, intentaron despegar en medio de la tormenta y han sufrido una avería grave. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a preguntar lo que todos temían. El piloto ha logrado realizar un aterrizaje de emergencia, añadió rápidamente el inspector. Torres está viva, pero herida. La están trasladando al hospital bajo custodia policial. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de declaraciones, documentos y revelaciones. La verdad,
pieza por pieza, fue emergiendo de entre la maraña de mentiras. Lucía descubrió con asombro cómo Verónica y Roberto habían planeado meticulosamente su destrucción, utilizando primero su corazón y luego su libertad como moneda de cambio. Carlos, por su parte, había cooperado plenamente con la justicia desde el momento en que descubrió la magnitud del engaño. Su testimonio fue crucial para desmantelar la red de fraude que la familia Torres había tejido durante años. Una semana después, Lucía se encontraba sentada en una cafetería cercana a su apartamento, repasando los titulares en su tablet. Heredera Torres enfrenta 15 años de prisión por fraude fiscal y falsificación documental. Ex mejor amigo del empresario Ruiz confiesa complicidad en trama financiera. Justicia poética, la mujer que fue abandonada en el altar ahora testigo clave en caso millonario. ¿Puedo sentarme? La voz de Carlos la sobresaltó. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una expresión de vulnerabilidad que nunca había mostrado durante sus 5 años juntos. Lucía dudó por un momento, pero finalmente asintió. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas heridas abiertas. Sé que nada de lo que diga puede reparar lo que hice, comenzó él, su voz apenas audible. Pero necesitaba que supieras que nunca estuve involucrado en el plan para inculparte. Eso fue enteramente obra de Verónica y Roberto. Pero me dejaste en el altar, respondió Lucía, sorprendida por la calma en su propia voz. Creíste las mentiras de Verónica sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Lo sé. Y viviré con esa vergüenza el resto de mi vida. Fui un cobarde y un idiota. Permití que mis inseguridades y el miedo a no ser suficiente para ti me cegaran. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Demasiado daño, demasiado dolor para ser borrado con unas simples palabras. No vine a pedirte que me perdones, continuó Carlos finalmente. Solo quería que supieras que el colegio en Madrid aún te quiere. Hablé con ellos, les expliqué la situación. El puesto sigue siendo tuyo si lo deseas. Lucía lo miró sorprendida. En medio del caos de las últimas semanas, había olvidado por completo aquella oportunidad. Gracias, fue todo lo que pudo decir. 3 meses después, Lucía contemplaba el atardecer desde la terraza de su nuevo apartamento en Madrid. La ciudad se extendía ante ella como un lienzo de posibilidades. El juicio contra Verónica y sus cómplices seguía su curso, pero ella había decidido dejar atrás el pasado y enfocarse en su nuevo camino. Su teléfono sonó con un mensaje de Isabel. ¿Has visto esto? Acompañaba el texto un enlace a una noticia. Verónica Torres condenada a 12 años de prisión. Su defensa alega problemas psicológicos, pero el juez mantiene la sentencia completa. Lucía dejó el teléfono a un lado y respiró profundamente. No sentía alegría por el sufrimiento de Verónica, sino una extraña paz. El karma, esa fuerza misteriosa que equilibra las injusticias del mundo, había actuado con precisión. Aquella mujer que se había burlado tan cruelmente de ella en el momento más vulnerable de su vida, ahora enfrentaba su propia humillación, su propio dolor. La diferencia era que Verónica se lo había buscado con cada una de sus acciones, con cada mentira, con cada manipulación. Cuando el sol finalmente se ocultó tras los edificios de Madrid, Lucía sonrió. A veces, las peores tragedias nos llevan a los mejores destinos. Aquel altar vacío, que en su momento pareció el fin de su mundo, había sido en realidad el principio de su libertad. El karma había actuado, quizás no tan rápido como sugería el título de aquellos videos virales que circulaban contando su historia, pero sí con la contundencia necesaria para recordarnos que, tarde o temprano, cada quien recoge lo que siembra.